Buenos días, familia. Hace tiempo queríamos compartir juntos la palabra del Señor y fue gratificante el tiempo de oración y alabanza que tuvimos. Fue muy fructífera para mí. Quiero compartirles una reflexión que se llama El eco de una voz a la orilla del mar. Y como contexto, imaginémonos que estamos trabajando en el mar. Algunos pescadores, otros están trabajando como si estuviéramos en alguna de las playas de Venezuela y estuviéramos haciendo tostones o haciendo arepitas o vendiendo helados, o en Colombia, en Barranquilla o en el río, y escuchamos la voz de una persona que se acerca y dice: Lenín, deja los tostones y sígueme. William, deja la arquitectura y sígueme. Y el contexto en el que vemos esta historia es: vemos a un grupo de personas a la que Jesús se acercaba a ellos, y en momentos determinantes de su vida Jesús les dijo esa simple palabra: sígueme. Quiero leer el texto de Mateo. Dice: vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y a veces puede parecer una frase muy cliché o quizás una frase muy cotidiana, ¿no?, dentro de la vida de la iglesia, pero tiene un trasfondo mucho más allá y mucho más bonito. Y aunque ellos eran expertos en cada una de esas profesiones, a cada una de esas personas, estaba Mateo, estaba Lucas y estaba cada uno de esos discípulos, pero ver el corazón de Jesús al decirles a ellos: sígueme, llamando la atención de su corazón, y ver la respuesta de ellos en dejar sus redes y dejar todo eso que estaban haciendo y seguir a Jesús en ese mismo instante, me hace reflexionar mucho. Las redes pueden tipificar muchos aspectos de nuestras vidas. Puede ser una situación económica muy estable, o puede ser lo contrario, muy inestable. Puede ser una buena beca deportiva, que tengo un amigo por aquí que la vivió. Puede ser cualquier ámbito en el que nos estemos moviendo que para nosotros se haya convertido en nuestro todo. Y encontrar a un Jesús que le dice a una sociedad: sígueme, puede ser algo desafiante, porque le estás pidiendo que renuncie a todo por él. Y esta palabra tiene una connotación bastante importante, porque vemos que es una entrega total. Y para nosotros en español significa sígueme sin problema, pero en aquella época significaba algo mucho más que sígueme. Hay una frase de los hermanos del ayer judíos que ellos decían: deja que el polvo de tu maestro te cubra. Y eso hacía referencia a que cuando tú reconocías el valor de esa persona que te estaba diciendo que lo siguieras, tú caminabas tan cerca de él que el polvo que él levantaba se adhería a ti. Y ese polvo no habla solamente de cuando caminaba, sino habla de su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de ir al instituto, su forma de estudiar, su forma de ser como padre, su forma de ser como madre, su forma de cómo sirve a la iglesia como siervo, su forma de cómo soy como hermano, como hijo. Y caminas tan pegado a él que su manera de vivir se adhiere a ti. Y para ellos el término sígueme tenía una connotación bastante importante. Y por eso, cuando vemos a cada uno de esos discípulos que dejó sus redes y dejó esto y dejó aquello, y automáticamente fue siguiendo los pasos de Jesús, ese es el contexto. Ellos entendían claramente el significado de cambiar de vida completamente, porque querían ver en su vida que se viviera el ejemplo y la manera en la que Jesús vivía. Y hay un texto en el que habla que Jesús crecía en gracia y verdad, ¿no?, tanto para los hombres como para Dios. Y habla de un buen comportamiento de él, habla de la conducta, de su modo de vivir en cada una de esas circunstancias.
Y yo creo que, en mi opinión personal, creo que si Jesús hubiese estado en el cole, hubiese sido también un ejemplo intachable, aunque en la cultura de aquella época tenían sus enseñanzas en casa, ¿no? El mito de ser un seguidor pasivo. Y a veces creemos y aceptamos al Señor Jesús. Y con nuestros labios o con nuestras canciones o con nuestro título de ser seguidor de Jesús o ser cristiano, puede notar que sí, lo somos. Pero si escarbamos un poco en nuestro corazón, ¿cuánto hay de ese maestro en nosotros? A distintas edades. Porque si hay algo claro, y es que Jesús fue completamente genuino con cada edad. Cuando Él le decía, dejen que los niños vengan a mí, es porque Él se adaptaba a la edad de los niños y dialogaba con los niños. Y con los adultos, los temas de adultos. Entonces, el seguir a Jesús implica una entrega de nuestro corazón, pero basada en una relación. En nuestro colegio, en no solamente levantar las manos y en orar, sino en cómo nos relacionamos en el colegio, cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo nos relacionamos con aquellas personas que son difíciles en el cole, que hay chavales y chicas que son difíciles por su comportamiento, por su temperamento. Y entender que yo sigo a Jesús es entender que yo debo imitarlo a Él, debo parecerme a Él, o pensar, ¿qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo actuaría Jesús aquí? ¿No? Y esa palabra, sígueme, ha viajado 2000 años, ha sido traducida a infinidades de idiomas, pero el significado sigue siendo el mismo, y es caminar tan cerca de Jesús que su olor, su forma de vida se impregne en nosotros, que sus caminadas, sus pasos sean un solo sonido en nuestros oídos. A veces cuando caminamos en grupo, no sé si les ha pasado, se escuchan varios pasos a la vez, pero cuando caminamos todos al mismo son, se escucha solo un paso. Y eso es lo hermoso de seguir a Jesús, que podamos caminar en un mismo paso con Él, en nuestro colegio, en nuestra universidad o en mi trabajo. Ahora, ¿eso quiere decir que no vamos a tener adversidades? No, todo lo contrario, pero es ahí, cuando tengan problemas en el instituto, cuando tengan problemas con profesores o cuando surjan problemas entre la familia, ahí es que debemos seguir el ejemplo de Jesús. No solamente en los momentos guay y en los momentos buenos, en los momentos de hobby, de correr, que siempre es fácil imitar a Jesús y seguir a Jesús cuando todo está bien. Pero ¿y cuando las cosas van mal? Cuando las circunstancias se ponen difíciles, o como familia, cuando saltan chispas como familia. Y había momentos, recuerdo una vez en las que yo no era creyente, pero creo que esto sucedió de Dios porque y era algo que sucedió porque mi mamá por las noches, recuerdo cuando era pequeño, me leía la historia de Moisés. Y claro, una vez que mi papá estaba regañando muy bruscamente y de una manera muy difícil, yo recuerdo que esas palabras brotaron de mi corazón en aquel entonces, y yo recuerdo que miré a mi papá y lo miré y le dije, no me pegues, edúcame. En el momento después me asusté, pero hay veces que en las circunstancias de nuestra familia, hay veces en las que nosotros como hijos podemos decirles de buenas maneras, papá, mamá, podemos hablar, podemos tratar este tema. Me sentí mal así, y estoy seguro que nuestros padres tienen la capacidad de hablar con nosotros y darnos una explicación. En ese momento, en mi vida, mi papá, que es una persona de carácter colérico, no me pegó. Pero en los momentos difíciles es cuando levantamos la mano y mostramos que somos seguidores de Jesús. Para ponerles un poco de contexto,
ese polvo para ellos significaba una pregunta similar a este. ¿Estamos lo suficientemente cerca de Jesús como para que su estilo de vida se nos pegue a la ropa, al corazón, a nuestra forma de pensar? O quizás estamos tan lejos que lo único que se nos pega son los residuos de sus pisadas. Como militar, cuando yo me alejaba del guía, lo único que yo podía ver era una nube de polvo y a él muy, muy, muy lejos como una punta. Entonces yo tenía que correr porque me podía perder, porque el guía es el que va preparando el camino, lee la topografía y indica a toda la patrulla por dónde debe ir, porque donde él ha pisado es tierra firme, es tierra segura. Y ves mal clima, escuchas ruido, escuchas muchas cosas que te dan miedo, pero confías porque ves sus huellas. No ves nada, pero ves sus huellas y ves, va por aquí. Este es el camino. Y miro para allá y hay un precipicio, y miro para allá y hay ruido, y hay catástrofe, y hay otras cosas que por temas personales no puedo contar. Pero yo lo miraba cuando me alejaba porque me distraía. Y hay veces en nuestras vidas en que nos distraemos. Nos distraemos con exceso de trabajo, con exceso de telefonía, con exceso de hobbies o con exceso de personas. Y terminamos por alejarnos tanto de Jesús que lo único que vemos de Él es un pequeño puntito oscuro a lo lejos. Y cuando a mí me pasaba eso, yo recuerdo que yo corría y mis primeros momentos en la oscuridad, donde escuchas los grillos, los lobos y todo eso como una película, y yo no veía a mi compañero, lo único que recordaba eran las instrucciones que me dieron: sigue las huellas. Cuando miraba al suelo ya veía el camino, y a medida que me acercaba más, aunque tenía el miedo que me abrazaba, cada vez más escuchaba sus pasos. Cada vez más escuchaba sus pasos hasta que lograba ver su silueta en medio de la noche. También me pasó de día o en la montaña. Y es bonito ver que no importa cuánto nos hayamos alejado de Jesús o por qué nos hayamos alejado de Jesús, lo importante es que Él dejó sus huellas para que las siguiéramos. Y estoy seguro que si en medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas, que si caminamos un poquito siguiendo sus huellas, lo encontraremos. Y ya no solo que lo encontraremos, sino que los verás mirando para atrás, porque Él sabe que Él dejó el camino seguro. Y Él sabe que nosotros sabemos cuál es el camino correcto. Siempre nos espera. Y digo en lo bueno y en lo malo, porque normalmente siempre se dice que las personas buscamos a Dios solo cuando ocurren cosas malas. Y no siempre es así. Hay circunstancias en las que o tenemos muchas bendiciones, un buen trabajo, un buen estatus social, o cumplimos nuestras metas y nuestros objetivos a nivel deportivo, a nivel empresarial, X, o obtenemos un sueño que siempre hemos tenido durante años, y eso llega a ser tanta alegría para nosotros que terminamos por ir alejándonos y perdemos de rumbo y de visión a Jesús. Para el pueblo, fíjense lo que significaba esta palabra. En el arameo y en el hebreo significa acharai, que significa ve tras mí. Y es difícil en una sociedad que siempre está demandando de nosotros: sígueme, sigue este estilo, sigue este flow, sigue esta manera de pensar, síguete esto, no pienses así, no pienses así, porque si piensas así eres de esta manera o eres de otra. Y vemos a personas políticas, y vemos a personajes públicos de la sociedad, o actores que nos gustan mucho, cantantes que nos gustan mucho, atacar directa o indirectamente el estilo de vida que Jesús nos llama.
nos invita. Y es un desafío porque ellos plasman la idea de que seguir lo que ellos siguen es lo correcto. Y que seguir lo que nos llamó Jesús a seguirlo no es guay, o es feo, o no está a la moda, o no es lo correcto, o es algo antiguo, o es algo que no tiene sentido, o que estás perdiendo el tiempo en poner tu fe en Jesús, o que la ciencia o el conocimiento es más importante que seguir a Jesús. Y es difícil en medio de una sociedad. Lo único que siempre debemos tener presente es que Jesús no solamente que mostró con hechos históricos su existencia, sino que marcó un ejemplo. Y en todos los demás sistemas de creencia, Jesús es el único que vivió y resucitó. Y ya no es solo eso, sino que Jesús es el único que 2026 años sigue trayendo sanidades y haciendo milagros que ninguna persona puede hacer. Y honramos a nuestros médicos y científicos, pero ellos no son el todo, son una herramienta para que Dios pueda traer sanidad a la sociedad. Pero lo importante es entender que Jesús ha hecho un llamado a toda la humanidad y lo sigue haciendo hoy. Y creo fervientemente en mi corazón que Jesús está tocando las puertas en los colegios, en los institutos, en las canchas de baloncesto, en los CrossFit. Cada vez más veo personas en la NBA. He visto 2 jugadores profesionales que han renunciado a la beca de la NBA en el primer equipo por seguir a Jesús. Y llegar a la NBA es muy difícil, como en otros deportes, otras disciplinas. Pero siempre vemos a un Jesús muy interesado en buscar y tocar la puerta allí donde esté Ana. Va a tocar la puerta y dice: Rubia, sígueme. Juan Pablo, Juan José, en el cole, jugando al fútbol, Dios comenzará a tocar sus corazones a cada uno de nosotros, porque ya no se trata de meramente ir a una iglesia, se trata de vivirlo en nuestro corazón, de que Él sea una pasión, que sea como el oxígeno, que sin oxígeno no podemos respirar. Nuestros órganos necesitan del oxígeno para poder vivir, para poder trabajar unos con otros. Nuestros músculos necesitan oxígeno. La tierra necesita oxígeno. Y más que volverlo en una rutina ir a la iglesia, entendamos el por qué vamos a la iglesia. ¿Por qué nos reunimos en familia? ¿Por qué se hace verdad ese versículo que dice: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad en nuestro corazón de seguir a Jesús con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestras emociones. Fíjense, ellos decían: camina en el polvo de tu maestro, o de tu rabino, como decían ellos. Jesús llamaba a sus discípulos para seguirle, para que le siguieran de cerca, tan cerca que sus sandalias y sus vestiduras se fuesen una, que fuese solo una identificación total. Cuando caminamos con Jesús, no van a ver a Anita y a Jesús, no van a ver a Lady y a Jesús, no van a ver a Clara y a Jesús, o a Kenny y a Jesús. Cuando con nuestro corazón comenzamos a caminar diariamente con Él, de manera práctica, leyendo su palabra, reconociendo cuando nos hemos equivocado, cumpliendo con nuestras responsabilidades, los que están en el colegio, los que están en la universidad, y los que tenemos que trabajar, a trabajar. Pero cuando vivimos su palabra de manera práctica y coherente, entonces estás caminando con Jesús. Hay un autor de una editorial de 625 que me gusta mucho, que él una vez le dijo a los jóvenes lo siguiente: chicos, cuando vayan a las universidades, no hablen de la Biblia, vivan la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces es más fácil mencionar versículos
que vivirlas. Y eso hace una gran diferencia en el corazón de la sociedad. Tú puedes decir las mejores palabras de Jesús, pero la gente va a mirarte cómo tú vives, incluso como profesional, como esposo, como hijo, como hija. ¿Me estoy pareciendo a Jesús como hijo? ¿Me estoy pareciendo a Jesús como madre, como esposo? Y eso es una pregunta que debería hacernos reflexionar a nosotros. Y Mateo 16:24 dice lo siguiente. Jesús les dijo a sus discípulos: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les digo. Y para concluir, es importante tener en cuenta que muchas veces mi voluntad o mis decisiones van a ir en contra de seguir a Jesús. Y no porque Jesús sea malo, no sea guay, sino porque Jesús sabe cuál es la trayectoria de nuestras vidas. Y Él sabe qué es lo que mejor nos conviene y qué es lo mejor para nuestras vidas. Ahora bien, la decisión es nuestra. Cada una de las circunstancias que podamos enfrentar, tenemos que poner en una balanza mis emociones y mis sentimientos o aquello que Jesús me está diciendo. Y a veces no podemos confiar en Jesús porque en nuestro corazón pesa más el deseo de hacer lo que yo quiero que el reconocer que Él tiene la razón. Y sucede cuando convivimos con nuestra familia. Hay veces que sabemos que lo que nos está diciendo ese familiar es correcto, pero tengo que renunciar a mi orgullo y tengo que decir: Lady tenía razón, Andresito tenía razón, la tía Clara tenía razón, mi amiga tenía razón. Y a veces es difícil en la sociedad, porque la sociedad siempre nos demanda que nosotros tenemos que tener la razón siempre, a que siempre lo tenemos que saber todo, y siempre tenemos que hacer un pulso sobre quién tiene la razón y quién es el que sabe más, y si no la gano, por lo menos que empate en la discusión. Pero con Jesús no, porque si no seguimos a Jesús, el único que pierde somos nosotros, porque a lo largo del tiempo nos daremos cuenta que Él tenía razón, que nosotros, por no hacerle caso, estamos sufriendo. Jesús le dijo a sus discípulos: entrega tu voluntad y sígueme. Y creo que Jesús sigue tocando las puertas de cada uno de los corazones hoy, a cada joven, a cada adolescente. Y fíjense que es algo bonito, porque Jesús transforma personas pecadoras en pescadores. Jesús transforma personas comunes y corrientes en personas que transforman con su modo de vida, que transforman, que son generadores de cambio allí donde van. Y a mí me costó mucho entender eso hasta que comprendí que yo sigo a Jesús y no sigo una ideología, no sigo un sistema, no sigo un grupo de amigos. Y como lo sigo a Él, lo que diga el resto de la sociedad pasa a un segundo plano. Mi pregunta: ¿cuál es la distancia en nuestra vida en cuanto a Jesús? ¿Vemos a Jesús muy lejos o lo vemos más cerca? O como me pasaba a mí, que lo veía tan lejos que solo veía humo, polvo y Jesús una puntita al final. Reflexionemos en eso. Me refiero en nuestro corazón. ¿A cuántas pisadas está Jesús de nuestro corazón? ¿Podemos escuchar sus pasos o ya no los escuchamos? Y lo más importante es, si no los escuchamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr siguiendo sus huellas o nos quedamos atrás a que vengan alguien a por nosotros? ¿Saben algo que me pareció bastante importante? Y con esto termino. Jesús les dijo: sígueme, y a ninguno les rogó, y a ninguno los volvió a buscar.
porque él entendía que aquellos que tengan el corazón completamente dispuesto no le van a importar dejarlo todo. Y quienes no lo han hecho, siempre habrá un interrogante en tu vida. Siempre va a haber una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si hubiese seguido a Jesús? ¿Qué hubiese pasado si yo le hubiese hecho caso a Jesús en este punto? Para terminar, quiero reflexionar con esto. Identifiquemos cuál es esa red, porque Jesús dijo, déjalo y te haré pescador de hombres. Y hace muchos años el Señor me pidió eso de algo que a mí me apasionaba mucho, que era la unidad de operaciones especiales. Y me costó muchísimo dejarlo. Pero hoy por hoy veo a mi esposa, veo a mi hijo y me doy cuenta de que todo lo que he tenido es ganancia. Y quizás a lo mejor vamos a encontrar en nuestro ámbito circunstancias en las que nos vamos a sentir tan bien cómodamente, tan cómodos, que no vamos a querer seguir hacia donde Jesús nos estaba diciendo. De hecho, el propio Jesús lo vivió. El Espíritu Santo le dije, sígueme al desierto. ¿Quién quiere ir a un desierto donde solo hay culebras? Pero él tomó esa decisión y siguió. Y Jesús dijo estas palabras en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y esta metáfora, estas palabras fueron hechas y transmitidas para cada uno de nosotros. Da igual donde nos encontremos, da igual la circunstancia que sea. Y quizás esta reflexión no es para hoy, pero sí para un futuro, porque vas a encontrar una circunstancia en la que te vas a encontrar perdido y desorientado. Y debes recordar las palabras de Jesús. Sus ovejas, oye, Él las conoce, oyen su voz y lo siguen. Fíjense, aún los animales identifican al pastor y lo siguen, lo huelen. Y cuando escuchan su voz, reaccionan. ¿Cuánto más nosotros como seres humanos que tenemos una capacidad de raciocinio, de inteligencia y de decisión personal? Y quiero invitarles a cada uno de los que estamos acá que pensemos en lo siguiente. ¿Estamos dispuestos a caminar tan cerca de Jesús como maestro, como guía, como capitán, a tal punto que su forma de vida se adhiera a nosotros? Que el polvo que Él pueda levantar se haga una capa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que podamos caminar tan cerca de Jesús que cuando vean a Anita caminando y la vean de espalda, no la vean a ella, vean a Jesús. Que cuando vean a Lenín tocando la guitarra, no lo vean a él, lo vean a Jesús. Que cuando Andresito esté ejerciendo como arquitecto, no vean los diseños de Andresito, vean los diseños que Jesús plantó en el corazón de Andresito. Que cuando la tía esté cumpliendo el propósito por el cual Dios la llamó, que es más allá de tener un trabajo estable, no la vean a usted, sino que vean a Jesús en su vida. Que cuando Jesús y las personas vean a estos dos príncipes, la gente pueda decir, uy, pero si se parecen a Jesús, ustedes no son amigos de Jesús por casualidad. Y que cuando estemos haciendo nuestro mejor momento, nuestro mejor trabajo, nuestro mejor proyecto, nuestra mejor planificación, nuestro momento más dulce, y firmemos y salga todo exitoso, que la huella que se ve allí sea la de Jesús. Gracias, queríamos orar. Señor, gracias por este tiempo en familia. Gracias por permitirnos compartir todos juntos en familia, por permitirnos cantarte, adorar, y oramos por cada miembro de la familia, oramos por Alicante, por España, Señor. Bendecimos a toda nuestra familia. Bendecimos a Cintia, a María, Señor, y a todos nuestros familiares en Venezuela y en España. Gracias, Señor, por un tiempo, Señor, de
enriquecimiento de tu palabra, Señor. Te bendecimos y te amamos. Amén.